Entonces comenzamos como hacemos siempre los cristianos, todo lo que hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer la lección divina del segundo domingo de Adviento. Y también este domingo, como el domingo anterior, el texto es del Evangelio de San Marcos. Después de que el año pasado, litúrgicamente hablando, estuvimos casi siempre leyendo textos del Evangelio de San Mateo, ahora nos toca adentrarnos en el maravilloso mundo que nos describe San Marcos. Por tanto, Marcos 1:8. Comienzo del Evangelio. Bien. Y queremos comenzar esta lección alcanzados por la belleza de María. No podemos olvidar que dentro de poquito vamos a celebrar la fiesta de la Inmaculada. Entonces, alcanzados por la belleza de María, entramos en la lección de este domingo. Y aunque hemos rezado muchas veces, esta frase que ahora os voy a decir, siempre nos fascina. La frase la pronuncia María en el Magnificat y dice así: mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi Salvador. Precioso, no se puede decir mejor. Mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi Salvador. Por eso hoy la apertura al Espíritu la hacemos cantando un canto a María en el que le decimos: atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Bueno, entonces, alcanzados por la belleza de María Inmaculada, entramos a descubrir la belleza de la palabra, que es la belleza de Jesús. Hermosura que excede a todas las hermosuras. Bueno, y para motivar esta lección hemos escogido dos textos del Papa Francisco, que os sonarán mucho porque los hemos repetido bastante. Son dos textos de la Evangelii Gaudium, precioso documento que el Papa, encíclica, que el Papa nos comunicó a todos. Leo el primero. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Bueno, por tanto, un texto impresionante que tiene mucho que ver con el texto evangélico que vamos a recorrer y que vamos a orar. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Como habéis podido ver en este texto del Papa Francisco, la palabra clave es alegría. Y en el texto que vamos a estudiar, que vamos a orar, también la palabra clave es la alegría. Y el segundo texto, Él, Jesús, nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús,
Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida, que nos lanza hacia adelante. Como veis, otro texto también para rumiar despacito y llegarlo al corazón, porque muchas veces nos puede pasar que en vez de tener la cabeza levantada por las circunstancias de la vida, por lo que nos pasa, tenemos la cabeza agachada. Y por eso estas palabras del Papa son preciosas. Levantar la cabeza, lanzaos hacia adelante, no declararnos nunca muertos, pase lo que pase. Bueno, pues con estos dos textos vamos colocándonos a la espera de la palabra. En la espera de la palabra lo que hacemos es decir algo en torno al Evangelio, como el contexto del Evangelio. Bueno, y lo primero que queremos decir es que el Evangelio de Marcos es una búsqueda y un encuentro. Y de alguna manera simboliza algo propio del ser humano, que es un buscador y que trata de encontrar la perla o el tesoro. Por tanto, el Evangelio de Marcos es la historia de una búsqueda apasionada y de un encuentro. Nos resuena Juan de la Cruz buscando mis amores. Esto es propio de todo ser humano. Venimos aquí y buscamos la respuesta a la pregunta fundamental que llevamos en el corazón. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿A qué pregunta quiere responder Marcos? Por tanto, Marcos, una búsqueda y un encuentro. Pero, ¿a qué pregunta quiere responder Marcos? A una pregunta que es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y de esta manera, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús?, encuentra el ser humano respuesta a su propio misterio, a su propia pregunta. En segundo lugar, para responder a esta pregunta ¿quién es Jesús?, en el Evangelio de Marcos se van a dar cita, como si fuera una sinfonía, varias voces. Lo iremos viendo. La voz del evangelista, la voz de los profetas y la voz de Juan el Bautista. Voces que intentan responder a esta pregunta clave: ¿quién es Jesús? En tercer lugar, Marcos es consciente de que el Evangelio de Jesús es una música que invita a danzar a todo ser humano. El ser humano afectado por tantas tristezas, muchas veces la angustia se nos mete dentro, es visto e invitado por Marcos a danzar. Pero es muy importante para danzar que escuchemos la música. Si no se escucha la música del Evangelio, no hay danza. Por eso, cada ser humano, tiene que encontrar esta música y tiene para poder danzar. Marcos escribe a unas comunidades no judías, muy problematizadas por la persecución. Escribe en torno al año 70, las comunidades han sido perseguidas, se ha debilitado la fe. Bueno, entonces la palabra de Marcos, el Evangelio de Marcos, es un intento por llevar a las comunidades la alegría y la esperanza. Y finalmente, a la espera de la palabra, o en la espera de la palabra, decimos también que el Adviento, como sabéis muy bien, es el mes mariano más hermoso de todo el año litúrgico. El Adviento es el mes de María. Y María se nos presenta como un espejo lleno de claridad, de transparencia, inmaculada. Inmaculada significa que se deja ver
el misterio que lleva dentro por nosotros. Entonces nos alegramos también de vivir este tiempo con el recuerdo y la vivencia de María. El mes mariano más hermoso del año litúrgico. Con María entramos porque ella es virgen, no tiene obstáculo, nos permite ver el misterio que lleva dentro. Cuando nos asomamos a María, vemos a Jesús. Bueno, y dicho esto, vamos a proclamar la palabra de este Evangelio, que la va a proclamar Julio. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces comentamos brevemente, porque esto es infinito, ¿verdad? La palabra es inagotable, porque la palabra es Jesús, que es inagotable. Bien, entonces vamos a comentar brevemente esto por si os puede ayudar. Este texto comienza de esta manera. Comienza el Evangelio. Habla la voz del evangelista. Os he dicho que en este texto había un encuentro de voces. Aquí comienza hablando el evangelista. Comienza el Evangelio. Y para entender bien esto, tendríamos que poner un sonido de trompetas que acompañara esta palabra, porque no se puede decir comienza el Evangelio, sino que hay que decirlo con brío, con gozo. Comienza el Evangelio, porque Marcos quiere comunicarnos algo bueno y nuevo. Comienza el Evangelio. Normalmente, Evangelio se decía cuando se daba una buena noticia. En este tiempo, como casi todos los pueblos estaban en guerra unos con otros, un evangelio, una buena noticia, era la victoria sobre los enemigos. Y aquí encaja muy bien la palabra evangelio, porque del que va a hablar este evangelio, que es Jesús, que es el evangelio, él va a vencer al mal, va a vencer al enemigo, va a vencer al demonio. Por tanto, comienza el Evangelio con toque de trompetas, con mucha alegría, porque va a comunicar algo bueno y nuevo. En segundo lugar, en toda obra literaria, la primera frase es importante. Seguro que Marcos estuvo pensando cómo comienzo yo a narrar esto que quiero comunicar a las comunidades. Entonces, la primera frase
es importante porque da el tono a la obra. ¿Os acordáis cómo empieza, por ejemplo, una obra famosísima de la literatura española llamada El Quijote? ¿Cómo empieza? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, etc. Bueno, entonces, las primeras palabras de una obra son muy importantes, han sido bien pensadas, bien buscadas. Bien. Evangelio, ya sabéis que hay 4 evangelios, pero evangelio, más que un género literario y más que una biografía de Jesús, no nos dice cosas de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. No es una biografía de Jesús. Entonces, ¿el evangelio qué es? El evangelio es el que nos transmite el sentido profundo de la vida de Jesús. El evangelio es el que responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Y lo que va a narrar el evangelista es tan grande, tan hermoso, que todo el evangelio respira gozo y respira alegría. Y el hecho decisivo de la historia es lo que Dios ha realizado, ha dicho en Jesús. En Jesús se ha hecho visible el amor del Padre, el abrazo del Padre, la comunión que tenemos con este Padre porque somos hijos, creados a su imagen y semejanza. Por tanto, comienza el Evangelio. Acordaos de las trompetas. ¿Pero el Evangelio de quién? Segunda frase. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Podríamos decir de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque la dimensión más profunda de Jesús se dice en este Evangelio de estas 2 maneras. Es el Cristo y es el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos tiene 2 partes. La primera parte culmina cuando en Marcos 8:29, cuando Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Christos. Cristo significa ungido, tú eres el ungido. Y la segunda parte del Evangelio termina cuando aquel centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por tanto, vemos Cristo, Hijo de Dios, las 2 confesiones de fe más importantes de este Evangelio. Bueno, y como Marcos escribe para no judíos, para los judíos la palabra Cristo, ungido, Mesías, les decía mucho, pero para los que venían del paganismo no les decía tanto. Por eso este Evangelio es para unos y para otros. Unos entenderán más Christos, Cristo, el ungido, y otros entenderán más el Hijo de Dios. Pero las 2 partes son muy importantes. ¿Y el Evangelio de quién habla? Habla de un viviente, que es la buena nueva. La buena nueva es Jesús vivo. Por eso, este relato de Marcos solo se puede entender a la luz de la fe pascual. De esta Pascua de la que se nutre nuestra fe. Bien, por tanto, comienza el Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Pasamos adelante. Y dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Bueno, con la expresión está escrito, está aludiéndose a una acción pasada, pero que sigue teniendo vigencia en el momento presente. Está escrito. Bien. Y así como decíamos antes que en este relato comienza a hablar el evangelista, él es el primero que habla, comienza el Evangelio, aquí
hablan los profetas para decir quién es Jesús. Pero decir que hablan los profetas es lo mismo que decir que quien habla es Dios, porque Dios es el que regala la voz a los profetas. Por eso la iniciativa de toda esta obra de salvación es de Dios. Y Marcos ha escogido 3 citas muy importantes para él. 3 citas que aunque se dice que es todo del profeta Isaías, era una manera de decir que porque todo lo aplicaban al profeta Isaías. Pero hay 3 textos en este párrafo que hemos leído. El primero es de Malaquías 3:1, el segundo es del Éxodo 20:23 y el tercero Isaías 43. Pero nos interesa destacar que los 3 textos hacen relación al camino. El camino está muy presente en los 3 textos, en estos textos que hemos escuchado. Bueno, el camino. Y naturalmente para nosotros, como hacemos la lectura del Evangelio con la luz de los místicos, pues no podemos dejar de recordar a Teresa de Jesús, como ella habla, por ejemplo, al final es tiempo de caminar, ¿verdad? Está muriéndose, pero entiende que la muerte es todavía camino, es tiempo de caminar. O también cuando dice en la vida espiritual, detenerse, no andar el camino, detenerse es perderse. Y en otro texto muy fuerte también del camino dirá que este camino hay que andarlo con determinada determinación, aunque uno se muera en el camino. Bueno, por tanto, el camino muy importante. Y dirá también, es cosa dañosa ir con miedo, andar con miedo este camino. Por tanto, los textos de los profetas hablan de camino, porque la vida de Jesús, no solo Jesús va a caminar, sino que Él es el camino. Otra cosa también muy importante, en estos textos, como he dicho, el que habla es Dios, que ha puesto la voz a los profetas. Y Dios dice, yo envío a mi mensajero delante de ti. Bueno, por tanto, hay una intimidad muy grande, única, entre Jesús y Dios. Mensajero delante de ti. Esta frase, yo envío mi mensajero, tenía un carácter de amenaza. Normalmente cuando uno decía yo envío mi mensajero era para pedir cuentas, pero aquí en vez de amenaza es un anuncio de gozo y de salvación. Bueno, después también decir unas palabritas sobre el desierto, porque la voz grita en los desiertos, en el desierto. El desierto es clave en la historia de Israel, es clave, ¿verdad? El desierto es el paso, no es algo definitivo, el desierto es el paso para la tierra prometida y el desierto es el paso para el enamoramiento y para el encuentro. Por eso Oseas dirá, con un texto muy querido para el pueblo de Israel, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, la enamoraré. El desierto es el tiempo de los amores. ¿Y qué significa el desierto? El desierto, imaginemos el desierto, sequedad, no hay agua, la vida parece imposible. Bueno, entonces esto significa que es posible cambiar porque Dios abre caminos donde parecía imposible. Dios abre caminos y abre fuentes en la estepa, en el desierto. Por eso, la conversión a la que nos va a invitar Marcos no es una autotortura, como a veces se ve, ¿verdad? La conversión
como someter al ser humano a una disciplina que lo tortura permanentemente, sino que es una maravillosa aventura. Aventuremos la vida, dirá Teresa de Jesús, una maravillosa aventura para volver a Dios y participar de lo que somos, del proyecto creador de belleza que ha puesto en cada uno de nosotros. Bueno, por tanto, Juan es el predicador de penitencia, pero a la vez es el mensajero de la alegría. Juan estremece el desierto, pero Jesús hace florecer el desierto hasta convertirlo en un huerto regado. Precioso también, muchas resonancias de la Escritura. Pasamos adelante. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Bueno, aunque Juan había sido anunciado, se presenta inesperadamente, porque esto siempre sucede así, ¿verdad? Se nos han dicho las cosas, pero después llegan de improviso, como pasó también con el anuncio del nacimiento de Jesús en Belén. Bueno, entonces Juan se presenta en el desierto y proclama, invita a la conversión que es un cambio de mentalidad y de camino. Por el camino por donde yo iba, dejo de caminar y escojo otro camino, otra manera de andar muy distinta. Bueno, por tanto, y después la inmersión en el agua. Todavía ahora los judíos ortodoxos, los judíos más religiosos, practican lo que se llama el mikveh, que es el baño ritual, bañarse en el agua para purificarse. Bueno, y dice el texto que acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Bueno, acudía mucha gente. En torno a Juan se suscita un gran movimiento popular. Se despierta la esperanza decaída, se despierta la esperanza y acuden. Bueno, ¿y por qué acuden? Porque les merece más crédito la promesa, lo que pasa en el desierto, que las promesas que se venden en las ciudades. Bueno, esto también es muy importante porque el olfato para percibir dónde hay vida nunca lo perdemos del todo, aunque a veces se nos atrofie. Y por eso el ser humano es rastreador de belleza, y aunque haya años en los que parece que ha perdido el rastro a la alegría y a la vida, sabemos distinguir lo que tiene sabor a vida y lo que no tiene sabor a vida. Por eso la gente del entorno de Jesús dirán cuando le ven actuar y hablar: este habla con autoridad. Bien, pasamos. Dice que Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Bueno, hemos dicho, nos dice el texto de Marcos, que Juan vive en el desierto. Va vestido como vestía el profeta Elías, ¿verdad? Con una piel de camello y una correa, un cinturón. Bueno, se alimenta como una asceta, con lo que encuentra saltamontes, ¿verdad? La ley judía, incluso cuando prohibía comer carne, permitía que se comieran los saltamontes. Se alimenta, por tanto, como una asceta. Y su actividad consiste en predicar la conversión. Y es un predicador, bueno, todos los detalles de Juan recuerdan a los profetas, pero recuerdan también cómo se vivía en el jardín del Edén, donde el ser humano, el hombre y la mujer, no necesitaban vestirse porque su desnudez era motivo de naturalidad. Este texto recuerda, por tanto,
el despojo de todo aquello superficial de lo que se reviste el ser humano, pero que, curiosamente, esconde el misterio secreto que lleva en el corazón, el misterio creador. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, y proclamaba, hemos dicho, la voz del evangelista para descubrir quién es Jesús, la voz de los profetas, es decir, la voz de Dios, y aquí viene la voz de Juan, voces que forman una sinfonía para responder quién es Jesús. ¿Y qué es lo que dice Juan? Bueno, pues dice tres cosas muy importantes. La primera, detrás de mí viene, detrás de mí viene. Es decir, presenta a Jesús como el que viene de Dios en Éxodo y el que lleva a Dios. Jesús es el éxodo de Dios hacia el ser humano. De alguna manera podemos decir que así como entendemos que el Adviento es una búsqueda de Dios, podemos decir de verdad que el Adviento es la búsqueda que Dios realiza para encontrarse con cada uno de nosotros. Entonces, detrás de mí viene significa que Jesús es el que viene, el que viene. Y el que viene es el paradigma de todo ser humano. Por eso todo ser humano se confrontará con Jesús. Juan presenta, en el Evangelio de Marcos, se presenta a Jesús en constante movimiento, rara vez se sienta, siempre está moviéndose. Bueno, expresando ¿qué significa este moverse, este venir? Expresando la cercanía de Dios al hombre. En la venida de Jesús es Dios el que viene a recrear el proyecto de ser hijos e hijas de Dios. Bueno, por tanto, eso es lo primero. Detrás de mí viene. Segundo, el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Bueno, ¿significa este texto que Jesús es más fuerte que Juan? Sí, es verdad que es más fuerte que Juan. Pero sobre todo lo que está indicando el texto es que Jesús es más fuerte que el fuerte. ¿Y quién es el fuerte? El fuerte es Satanás. Jesús es más fuerte que Satanás. ¿Qué hace Satanás? Satanás es el que con su fuerza impide que el hombre realice en plenitud el proyecto creador de Dios. Satanás echa a perder el proyecto maravilloso de Dios. Y Jesús es más fuerte que Satanás. Precisamente después de este prólogo del Evangelio, la primera acción de Jesús será un exorcismo que consiste en expulsar los demonios de un ser humano. Está en Marcos 1:21. Y estos enemigos, diablos, dirán: ¿has venido a destruirnos? Muy bien, porque Jesús ha venido a destruir al mal. Y a lo largo del Evangelio lo va a mostrar de muchas maneras. De tal manera que Jesús es el que vence, el más fuerte que Satanás, más fuerte que el mal. Podemos tener muchas esclavitudes, podemos morder el polvo, pero en Jesús hay siempre esperanza, siempre, porque es más fuerte y nosotros nos agarramos al fuerte. Bien, termina este breve texto que ante la grandeza de Jesús, Juan declara su pequeñez, ¿verdad? Declara su pequeñez, como lo hará, por ejemplo, en una poesía: "Oh hermosura que excedéis", lo hará la santa. Sin tener que amar, amáis, engrandecéis nuestra nada. Es decir, Juan es como hace aquí una expresión de adoración. La adoración es cuando descubrimos que Dios es
que Jesús es tan grande que uno se queda sin palabras, adorando. Bueno, y la tercera cosa que dice Juan Bautista es: yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, fijaos en esta contraposición. Yo os bautizaré, Él os bautizará. Por tanto, esta contraposición. Él. Yo he bautizado, Él bautizará. He bautizado con agua, Él bautizará con Espíritu Santo. Es decir, el bautismo que trae Jesús es un bautismo del Espíritu, de tal manera que el Espíritu es el que hace que las distancias, las barreras entre Dios y el hombre se rompan y se establezca la comunión, se establezca el amor, se establezca ese proyecto de enamoramiento, de matrimonio que Dios ha soñado para con nosotros y que nosotros, cuando lo descubrimos, lo vivimos con Dios. Por tanto, bueno, en Jesús podemos vivir en perfecta comunión con el Padre. El mismo Espíritu que empujó a Jesús al desierto y a hacer el bien es el Espíritu que nos empuja a nosotros. Por eso, Marcos dirá, nosotros somos movidos por el Espíritu, y dirá que el mayor pecado que puede cometer el ser humano, todo se puede perdonar, pero no se puede perdonar el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues eso, no creer, no dejarse llevar, no estar atentos, no dejarse empujar por el Espíritu. Y el mismo Espíritu que capacita a Jesús para luchar contra el mal, nos capacita a todos nosotros para luchar contra el mal, contra lo malo. Bueno, hasta aquí el comentario a este Evangelio. Breve comentario, por supuesto que hay infinidad de mensaje mucho más profundo. Pero, ¿cómo podemos responder a esta palabra? Bueno, pues os hemos puesto 5 preguntas, ¿verdad?, para que alguna os pueda ayudar en el camino. La primera: a partir de tu búsqueda, hemos dicho que el ser humano es un buscador. A partir de tu búsqueda, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Segunda, ¿qué esperas de Jesús? ¿Qué esperas de Él? Tercera, ¿experimentas la alegría como una nota vital de tu fe? Cuarta, ¿agradeces a los que te han llevado a Jesús? ¿Puedes recordar interiormente a alguna persona que te ha llevado, que ha sido para ti precursora de Jesús? Y finalmente, ¿qué señales de esperanza percibes a tu alrededor en los desiertos de hoy? ¿Qué señales de esperanza hacen que hoy la gente se mueva de un sitio a otro? ¿Qué percibimos? Bueno, pues a lo mejor alguna de estas preguntas os puede ayudar a ahondar. Y damos el paso a orar la palabra. Para orar la palabra, vamos a ver, Marcos escribió un evangelio para responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Pero cada ser humano está llamado a escribir su evangelio, diciendo quién es Jesús. Entonces nos hemos acercado a Juan de la Cruz, que también escribió quién era para él Jesús. Quisiéramos recordar estos versos y orar hoy con ellos, meternos en la entraña de Juan de la Cruz, cuya fiesta también vamos a celebrar pronto, para ver cómo era el Evangelio de Juan, cómo hablaba, quién era para él Jesús. Y esto nos lo va a decir Maximiliano. Bien, pues
del amor de Jesús es el comienzo y el término de todos los escritos teresianos, sanjuanistas, los dos. Hoy citaré también a Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Así comienza el cántico espiritual. Y en la llama de amor viva, que es la continuación, habla de la fiesta del Espíritu. La fiesta, la relación interpersonal con Jesús, la fiesta del Espíritu. Y termina el comentario de la última línea, ¿no?, diciendo que, bueno, se queda herido cuán delicadamente me enamoras. O sea, hasta el poeta sale al encuentro de nosotros para decirnos hay que leer con tranquilidad y cuán delicadamente me enamoras. Este es el mensaje sanjuanista y podíamos terminar sin más con esto. No hay espacio para la religión, no le interesa. No hay espacio para la moral, no le interesa. Le interesa solo que, partiendo de la gran afirmación que tantas veces repetimos nosotros también, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es que Dios es amor y nosotros somos amor. Nosotros somos capaces de establecer una relación amorosa con Jesús, de amistad, el amigo verdadero, dirá Santa Teresa. Podemos ejercer eso mismo a nivel humano, entre nosotros, una relación de amistad, que es lo que verdaderamente nos define según el Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos amor. Pues bien, esta última palabra mía de estos días, ¿no?, sobre el cántico espiritual, me centro ahora para señalar justamente esto, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Habiéndome herido, habiéndome enamorado, salí tras ti clamando y eras ido. Y eso, voy a decir el verbo, eso nos condena a buscarlo permanentemente, a no situarnos en ningún punto final, hasta llegar a la plenitud de la relación interpersonal con Jesús, por medio del amor. Él es el amigo verdadero. Pues bien, cuán delicadamente me enamoras. Lo que mueve la vida de Juan de la Cruz, el mensaje absoluto de todos sus escritos, es que el amor pues tiene dos caras. Negar todo, no dejarme conducir por nada que no me una más a aquel que es el amor de mi vida. Entonces, esa es la cara de la negación. Todo lo que no favorece la historia de amor con Jesús, pues debe olvidarse, dejarlo. No existe para un enamorado, porque tiene los ojos puestos siempre en el amado. Por eso el santo termina, y me gusta repetirlo, la llama de amor viva es la continuación sublime de lo que es el cántico espiritual. Cuán delicadamente me enamoras. Esa es la firma de todos los escritos sanjuanistas. Donde no hay amor, no hay relación. Vivimos pues en la sombra, envueltos en el egocentrismo, ¿no? Y no hay relación con el otro. Y donde no hay relación con el otro, pues hay fantasmas, nada más, engaños, que creemos que, pero que no. El otro es fundamental, esencialmente fundamental en la vida del ser humano, obligadamente elemental. La relación con el otro supremo Dios y la relación con el otro prójimo, es decir,
aquellos que somos nosotros, que están al lado de nosotros, que tenemos que tratar con el otro, para ser en relación. En la canción 39 del cántico, pues habla ya de anunciando la llama de amor viva, con llama que consume y no da pena. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no hay nada que purificar en el ser humano, que está ya plenamente enamorada de la persona y fuera del amor no hay nada que motive su comportamiento. Habiéndome herido, ahorita estoy amando, y termina justamente con esta grandísima afirmación, ¿no? Que va a continuar, como digo, en la llama de amor viva, donde se llega al amor perfecto y fuerte. Este es el camino cristiano. Este es el camino de toda persona, porque toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. No podemos nosotros apropiarnos, los cristianos, de esta gran vocación intrínsecamente constitutiva de cada ser humano. Así que con estas breves palabras hemos acercado estos días a ver si se promueve una lectura, un diálogo mejor con Juan de la Cruz, con estos místicos, Teresa de Jesús, porque verdaderamente no encontramos nada más que una historia de amor que han escrito ellos y que podemos escribir cada uno de nosotros, porque no la misma ni no, cada uno su historia de amor en la relación con Dios, porque Él nos ha infundido su ser. Somos hijos de Dios, somos Dios por participación, llega a decir San Juan de la Cruz en la última parte del cántico espiritual. Así que así de sencillo y así de sumamente comprometedor. Todo aquello que no promueva una búsqueda más amorosa de Dios tiene que ir desapareciendo de nuestra vida, según la doctrina de San Juan de la Cruz, que llamamos eso, la purificación, la limpieza del ser humano, para que pueda verdaderamente unirse íntimamente a Dios y ser Dios por participación. Y aquí me quedo sin más, porque realmente las palabras son pobres y menos cuando las usamos nosotros al no tener ese centramiento amoroso en Dios que tuvo San Juan de la Cruz para escribir todos sus escritos, como una historia de amor con esa doble cara o doble moneda, el amor y el no amor. Aquello que no es amor es la otra parte, la otra cara de la moneda del amor. Bueno, y como tenéis en las hojas, podíamos culminar esto que nos ha dicho Maximiliano recitando esos versos de Juan de la Cruz que hacen alusión a este amor del que nos ha hablado. Dice él: mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Bueno, pues entonces con este mensaje terminamos esta explicación, oración con la lección, que siga trabajando nuestros corazones durante toda la semana. Recordamos esto, que un cristiano vive en la alegría o en el amor, como se nos ha dicho. Bueno, pues buena noche y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere. Es la Inmaculada. ¿Y qué más da, no? No importa.
No. El próximo martes nosotros nos reunimos aquí, los que quieran, pues qué forma tan bonita de celebrar la Eucaristía, digo la Inmaculada, que juntarnos para hacer con ella la lección, ¿verdad? Entonces lo haremos a las 7 de la tarde, nos juntamos para celebrar la Inmaculada de esta manera, acercándonos a la palabra. Buenas noches y que paséis buena semana. Que Dios os bendiga. Vale. Ay, perdona, oye, que no tengo... Es que no tenía libros.